Si alguien me hubiera preguntado hace un año si yo era feliz, habría respondido que sí, sin dudarlo. No una felicidad de película, no perfecta, pero estable, real. Esa felicidad tranquila que llega cuando tus hijos están sanos, cuando la casa huele a café por la mañana y cuando crees que el hombre que duerme a tu lado te elige todos los días. Yo creía eso. Dios, qué ingenua fui. Todo empezó un martes común, absurdo en su normalidad. Los niños estaban discutiendo por el cereal equivocado, yo tenía el cabello recogido de cualquier forma, y él, Mark, estaba revisando su teléfono mientras fingía escucharme hablar de la reunión en la escuela. Nada parecía distinto, excepto que ahora, mirando hacia atrás, todo era distinto. Fue esa tarde cuando lo supe, no porque estuviera buscando algo. No soy ese tipo de mujer que revisa teléfonos por costumbre. Siempre pensé que la confianza era un acto de fe, no de vigilancia. Pero su teléfono vibró en la encimera mientras él estaba en la ducha. La pantalla se iluminó, y ahí estaba su nombre, el nombre de mi mejor amiga, Rachel. ¿La extrañas como yo te extraño? Sentí que el aire desaparecía. No fue inmediato, no fue dramático, no grité, no lloré, simplemente me quedé inmóvil. El sonido de la ducha seguía corriendo en el baño. El vapor se filtraba por la puerta. Mis hijos reían en la sala viendo dibujos animados, y yo estaba sosteniendo un teléfono que pesaba como si estuviera hecho de plomo. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Quizá era una broma, un malentendido, algo sacado de contexto. Pero el cuerpo sabe antes que la mente, y mi cuerpo ya sabía. Mis manos temblaban cuando deslicé el dedo por la pantalla. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Los mensajes no dejaban espacio para la duda. No eran ambiguos, no eran coqueteos inocentes, eran confesiones, planes, recuerdos compartidos, citas mientras yo estaba en reuniones escolares, mientras yo organizaba cenas familiares, mientras yo confiaba. Anoche fue perfecto. Desearía despertar contigo todos los días. Ella no tiene idea. Esa frase, ella no tiene idea. Yo era ella. Sentí náuseas, literalmente. Corrí al fregadero porque pensé que iba a vomitar. El mundo no se rompió en pedazos, se volvió borroso, como si alguien hubiera desenfocado la realidad. Rachel, la mujer que había estado en la sala de parto cuando nació mi hijo menor, la que me abrazó cuando mi padre murió, la que se sentaba en mi cocina bebiendo vino y riéndose conmigo. Rachel. Y mi esposo, el padre de mis hijos. La ducha se apagó. Recuerdo ese detalle con una claridad aterradora. El silencio después del agua cayendo. Tuve apenas segundos para decidir quién iba a ser yo en ese momento. ¿La mujer histérica que grita? ¿La esposa que ruega? ¿La amiga que exige explicaciones? No fui ninguna de esas. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me limpié la cara. Respiré. Y cuando él salió del baño con la toalla alrededor de la cintura, sonrió como si nada estuviera pasando. ¿Todo bien?, preguntó. Lo miré. Y fue la primera vez que vi a un desconocido. Todo bien, respondí. No sé cómo logré decirlo sin que mi voz se quebrara. Esa noche cenamos juntos, ayudamos a los niños con la tarea, leímos cuentos antes de dormir. Él besó mi frente, y yo sentí que estaba viviendo dentro de una obra de teatro grotesca. Cuando finalmente se durmió, me quedé mirando el techo durante horas, escuchaba su respiración tranquila y me preguntaba cómo podía dormir así. ¿Cómo se duerme al lado de alguien a quien estás traicionando? A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, intentando no hacer ruido porque no quería que los niños me escucharan llorar. Ahí entendí que mi matrimonio había terminado. No porque hubiera otra mujer, sino porque había sido mi amiga. Eso no es solo infidelidad, es demolición. A la mañana siguiente llevé a los niños a la escuela como siempre. Sonreí frente a otras madres. Saludé. Fingí normalidad con una precisión que me asustó. Después conduje hasta la casa de mi madre. No recuerdo el trayecto, solo recuerdo tocar su puerta y cuando la abrió, mi cuerpo colapsó. No tuve que decir nada al principio.
Las madres saben. ¿Qué pasó? Susurró. Y yo lo dije. Mark y Rachel. Ella se quedó inmóvil. Mi madre es una mujer fuerte, práctica, no dramática. Pero vi algo oscuro cruzar por sus ojos. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la misma mesa donde hice la tarea de niña, la misma donde me enseñó que el respeto es la base de todo. Le conté todo, cada mensaje, cada palabra. Esperaba que me dijera que me calmara, que intentara hablar con él, que pensara en los niños, pero no. Me tomó la mano y dijo algo que no olvidaré jamás. Emily, esto no es solo una traición a tu matrimonio, es una traición a tu dignidad, y eso no se negocia. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Tengo miedo, le confesé. No quiero destruir la familia de mis hijos. Él ya la destruyó, respondió con una firmeza que me sacudió. Eso me dolió más que los mensajes, porque era verdad. Pasamos horas hablando. Yo oscilaba entre la rabia y la culpa. ¿Cómo no lo vi? ¿Había señales? ¿Fui demasiado confiada? ¿Demasiado ocupada siendo madre? Mi madre me miró fijamente. No cargues con una culpa que no es tuya. Pero es imposible no hacerlo. Esa noche regresé a casa distinta. No confronté a Mark. No todavía. Lo observé. Cada gesto, cada mensaje que respondía, cada excusa. Y empecé a notar cosas que antes ignoraba. Las reuniones inesperadas, los cambios de humor, la distancia disfrazada de cansancio. Ya no era mi esposo, era un hombre viviendo una doble vida, y yo estaba despierta. Lo que él no sabía era que ya no era la esposa ingenua que creía tener. Mi madre y yo empezamos a hablar todos los días. Al principio era solo para sostenerme emocionalmente, pero luego algo cambió en mí. No quería gritar, no quería suplicar, quería justicia, no una venganza impulsiva. Algo más inteligente. Algo que lo obligara a sentir una fracción del derrumbe que yo estaba viviendo. Pero lo que más me dolía no era él, eran mis hijos. Verlos correr hacia él cuando llegaba del trabajo. Escuchar cómo le contaban su día. Pensar que algún día sabrían. Eso me rompía en lugares que ni siquiera sabía que existían. Una noche, mientras los miraba dormir, entendí algo. Yo no iba a permitir que esta historia me definiera como víctima. Si mi mundo se había roto, iba a reconstruirlo. Pero no para salvar mi matrimonio, sino para salvarme a mí. Y mientras él seguía creyendo que yo no tenía idea, yo estaba empezando a planear. Porque hay algo que nadie le dijo a mi esposo. No hay nada más peligroso que una mujer que ya no tiene miedo. Y él estaba a punto de descubrirlo. Si alguien me hubiera visto esa semana, habría pensado que yo estaba mejor. Eso fue lo más inquietante. Sonreía, cocinaba, organizaba mochilas. Incluso me reí una noche cuando Mark hizo un comentario tonto sobre el perro del vecino. Él me miró sorprendido, como si le aliviara que todo estuviera normal. Normal. La palabra me revolvía el estómago. Por dentro, yo era un edificio después de un terremoto, fachada intacta, estructura fracturada. El viernes se acercaba. La cena. Una reunión pequeña en casa de unos amigos en común. Mark insistió en que fuéramos. Rachel también estaría allí. Por supuesto que estaría. Cuando me lo dijo, lo miré con atención. Buscaba una señal de culpa, un mínimo titubeo. Nada. Será bueno salir un poco, dijo él, sirviéndose vino como si nada estuviera ardiendo bajo sus pies. Asentí. Claro, mi madre y yo ya habíamos hablado de esa noche. No era una escena dramática, no iba a gritar frente a todos ni a lanzar copas contra la pared. Eso solo me haría parecer inestable, y yo necesitaba claridad. Necesitaba que cuando todo explotara, nadie pudiera cuestionar quién había mentido. Mi madre fue quien lo dijo primero. La verdad duele más cuando se expone en el momento correcto. No buscábamos humillación gratuita, buscábamos verdad, pero antes de llegar a esa cena, tuve que sobrevivir los días previos. El miércoles, Rachel me envió un mensaje. ¿Café mañana? Te extraño. Te extraño. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y rabia tan profunda que me ardían las manos. ¿Cómo podía escribir eso?
¿Cómo podía usar la misma voz cariñosa, el mismo tono cómplice, mientras compartía mi cama a escondidas? Le respondí. Claro, a las 10. Quería verla. Necesitaba verla. El jueves por la mañana me senté frente a ella en nuestra cafetería habitual. El mismo rincón junto a la ventana. El mismo olor a canela y espresso. Rachel llevaba el cabello suelto y una blusa azul que yo misma le había dicho que le favorecía semanas atrás. Sonrió cuando me vio. Esa sonrisa. Dios. Te ves cansada, comentó con falsa preocupación. Tuve que apretar los dedos bajo la mesa para no temblar. Los niños han estado inquietos, respondí con naturalidad ensayada. Habló durante casi media hora sobre trivialidades. El trabajo, una nueva serie que estaba viendo, un viaje que quería hacer pronto. Yo la observaba, sus gestos, la manera en que evitaba mencionar a Mark directamente, el modo en que su teléfono vibró una vez y lo volteó boca abajo sin mirarlo. Sabía que era él, lo sentía. En algún momento hizo una pausa. Oye, ¿todo está bien entre tú y Mark? La audacia. Sentí algo frío recorrerme la espalda. ¿Por qué lo preguntas? Respondí con suavidad. No sé, lo he notado distante. Distante. Quise reírme en su cara. En lugar de eso, sostuve su mirada. Las cosas cambian después de tantos años de matrimonio. Ella asintió, como si compartiéramos una complicidad invisible. Si supiera. Cuando regresé al coche, lloré. No de tristeza, de rabia contenida, de la violencia silenciosa que implica fingir frente a alguien que ha destrozado tu confianza. Esa noche, mientras acostaba a mis hijos, mi hija mayor me preguntó: «Mamá, ¿estás enojada con papá?» Me paralicé. «¿Por qué dices eso?» «Porque ya no lo miras igual. Los niños lo sienten todo». La abracé con fuerza. «A veces los adultos solo están cansados, cariño». Mentí. Otra mentira más en una casa llena de ellas. El viernes llegó. Me tomé mi tiempo para arreglarme. No para él, para mí. Elegí un vestido negro sencillo, elegante, firme. Me miré en el espejo y vi algo nuevo en mis ojos. Determinación. Mark me observó mientras me ponía los pendientes. «Te ves increíble», dijo. No respondí de inmediato. «Gracias». En el trayecto a la cena, hablaba sobre el tráfico y el trabajo. Yo asentía. Escuchaba el sonido de su voz y me preguntaba cuándo dejó de ser el hombre que me hacía sentir segura. Al llegar, Rachel ya estaba allí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté un segundo de tensión en su expresión. Apenas perceptible. Pero estaba. La saludé con un beso en la mejilla. «Qué bueno verte». Igualmente. Su perfume me resultó insoportable. Durante la primera hora, todo fue conversación ligera. Risas, copas de vino, historias compartidas. Yo esperaba. Observaba cómo evitaban quedarse solos demasiado tiempo. Cómo, aún así, sus miradas se buscaban en pequeños instantes que nadie más parecía notar. Pero yo sí. Yo lo veía todo. En un momento, Mark se ofreció a ayudar en la cocina. Rachel se levantó casi al mismo tiempo, demasiado sincronizados. Me quedé en la sala, escuchando las voces amortiguadas desde el otro lado del pasillo. Sentí el pulso en mis oídos. Podía abrir esa puerta y terminar con la farsa en ese instante. Pero no. No todavía. Mi madre tenía razón. El momento correcto lo es todo. Cuando regresaron, Rachel evitó mi mirada por primera vez esa noche. Mark parecía demasiado relajado, y entonces ocurrió algo que no estaba en el plan. Uno de nuestros amigos, bromeando, dijo: «Siempre pensé que ustedes dos», señalando a Mark y Rachel, tenían una química peligrosa. Risas, silencio interno, mi corazón golpeando contra mis costillas. Rachel se sonrojó. Mark rió con exageración. «Por favor», dijo, «somos casi familia». Casi familia. Sentí que el mundo se inclinaba. Y ahí entendí algo. Ellos estaban cómodos. Creían que eran intocables, que yo jamás sospecharía, que podían mirarme a los ojos mientras compartían un secreto a centímetros de mí.
Me levanté. Tomé mi copa. Quiero decir algo, anuncié con una calma que no reconocí como mía. Mark me miró, confundido. Rachel dejó de respirar. Lo vi. Todos guardaron silencio. Ese era el momento. Pero no dije lo que esperaban. Sonreí. Solo quería agradecerles por la amistad que hemos construido todos estos años, especialmente a ti, Rachel. Has sido como una hermana para mí. Vi el terror cruzar su rostro. Continué. Y a ti, Mark, por recordarme cada día lo importante que es la honestidad en una familia. Mi mirada se clavó en la suya. Fue apenas un segundo. Pero él lo sintió. Lo vi en sus ojos. La primera grieta. La primera sospecha de que yo sabía. Brindamos. Las copas chocaron. Y mientras todos bebían, yo entendí que el juego acababa de cambiar. Esa noche, al llegar a casa, Mark me preguntó algo que confirmó mis sospechas. ¿Estás segura de que todo está bien? Me detuve en la puerta de nuestra habitación. Lo miré directamente. ¿Por qué no lo estaría? Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Se acostó dándome la espalda. Yo me quedé despierta. No iba a destruirlo en público. No aún. Pero esa cena no era el final. Era la advertencia. Y ahora él lo sabía. Lo que Mark todavía no entiende es que ya tengo algo que puede desmoronar su mundo por completo. Y en la próxima parte, decidiré si lo uso. Hay algo frío que nace dentro de ti cuando descubres que la persona que juró protegerte ha estado construyendo tu caída en secreto. No es solo rabia. Es claridad. Después de la cena del viernes, supe que Mark sospechaba que yo sabía algo. No todo, pero algo. Lo noté en cómo empezó a dejar su teléfono boca abajo con más cuidado, en cómo bloqueaba la pantalla apenas yo entraba a la habitación, en cómo Rachel dejó de escribirme mensajes casuales. El miedo los estaba rozando, y el miedo hace que la gente cometa errores. Mi madre me dijo algo el sábado por la mañana mientras tomábamos café en su cocina. Si vas a salir de esto, Emily, sal con la verdad en las manos, no con suposiciones, no con lágrimas, con pruebas. Nunca imaginé que me convertiría en esa mujer, la que revisa estados de cuenta, la que observa horarios, la que reconstruye conversaciones en su cabeza como si fueran escenas de un crimen. Pero aquí estaba, no por obsesión, por supervivencia. El lunes, mientras Mark estaba en el trabajo, revisé la cuenta conjunta. Siempre confié en él con las finanzas. Era organizado, meticuloso. Yo me ocupaba más de los niños, de la casa. Y ahí estaban. Pequeños cargos que antes pasaron desapercibidos. Un hotel un miércoles por la tarde. Un restaurante que Rachel mencionó una vez que quería probar. Flores entregadas en una dirección que no era la nuestra. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo emocional, era logístico, planificado. Mientras yo llevaba a nuestro hijo a su práctica de fútbol, él estaba pagando habitaciones con vistas que no eran para mí. Tomé fotos de todo, guardé capturas, envié copias a un correo nuevo que creé esa misma mañana. Mis manos estaban firmes. Eso me asustó más que si hubieran estado temblando. Esa noche, mientras cenábamos, Mark habló de un posible ascenso. Sonaba entusiasmado. Hablaba del futuro. Del futuro. Sería bueno para todos, dijo, mirando a los niños. Para todos. Me pregunté si en su versión del futuro Rachel estaba incluida. Después de acostar a los niños, me senté frente a él en la sala. ¿Eres feliz?, pregunté de pronto. Me miró sorprendido. Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Lo sostuve con la mirada. Solo quiero saber. Sonrió con esa seguridad que ahora me parecía arrogancia. Tengo una familia increíble. La palabra familia me atravesó. Quise gritar. Quise arrojarle las capturas impresas en la cara. Pero no. Todavía no. Porque algo había empezado a tomar forma en mi mente. No era solo exponerlos, era protegerme. Al día siguiente llamé a un abogado. Nunca pensé que diría esa frase en mi vida. Me senté en el estacionamiento antes de entrar a la oficina, con el volante entre las manos, respirando como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. No quería divorciarme. Quería mi matrimonio. Quería que nada de esto hubiera ocurrido.
Pero también quería dignidad y seguridad para mis hijos. El abogado fue claro, profesional, casi clínico. Me explicó opciones, custodia, bienes, derechos. Cuando mencionó la palabra custodia compartida, sentí que me faltaba el aire. ¿Compartir a mis hijos? ¿Dividir sus vidas en calendarios? El precio de la traición no lo paga solo quien traiciona, lo pagan los niños. Esa noche lloré en silencio junto a la cama de mi hijo menor mientras dormía. Pasé los dedos por su cabello y sentí una culpa insoportable. ¿Debí haber visto esto antes? ¿Había señales cuando Rachel empezó a venir más seguido a casa? Recordé una tarde específica. Los tres en la cocina. Risas. Una broma privada que no entendí del todo. Yo la dejé pasar. Confiaba. Siempre confié. Ahora esa confianza me parecía una ingenuidad peligrosa. El miércoles ocurrió algo que confirmó que el universo tiene un sentido del humor cruel. Rachel apareció en mi puerta sin avisar, con una tarta casera. Pensé que podríamos pasar la tarde juntas, dijo. La miré, preguntándome cómo alguien puede actuar con tanta normalidad mientras sostiene una mentira tan grande. La dejé entrar, porque necesitaba escucharla. Nos sentamos en la cocina. Los niños estaban en el patio trasero. Siento que estás distante, me dijo de pronto. Casi me reí. He estado pensando mucho últimamente. ¿Sobre qué? La miré directamente. Sobre lealtad. Su rostro cambió. Apenas un segundo. Pero lo vi. Es importante, dijo con cuidado. Lo es. El silencio entre nosotras era denso. ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que podía destruir a alguien que amas? Pregunté. Su respiración se alteró. No entiendo la pregunta. Claro que la entendía. Se levantó poco después, diciendo que tenía que irse. Ni siquiera terminó la tarta. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y sentí algo nuevo. No solo dolor. Poder. Porque ahora yo sabía. Y ellos no sabían cuánto sabía yo. El viernes por la mañana recibí una notificación en mi correo nuevo. Un acceso no reconocido a la cuenta conjunta. Mark. Estaba revisando movimientos. Estaba nervioso. Algo en la cena lo había inquietado. Y entonces entendí que el tiempo se estaba acortando. No podía prolongar esto indefinidamente. Mi madre me llamó esa tarde. ¿Estás lista?, preguntó. Miré por la ventana. Mis hijos estaban dibujando en la mesa del comedor. Mark aún no llegaba del trabajo. Sí, respondí, aunque mi voz traicionó el miedo que todavía vivía en mí. Recuerda, dijo ella, no se trata de destruirlo, se trata de que no te destruya a ti. Colgué y respiré profundo. Esa noche encontré algo más, un mensaje eliminado, pero no completamente. Una notificación en su reloj inteligente que se encendió mientras estaba en la ducha. Necesitamos hablar. Ella sospecha. Rachel. Así que sí. Ya lo sabían. Sabían que yo estaba cerca de la verdad. Y eso lo cambiaba todo. Porque cuando los traidores empiezan a sentirse acorralados, pueden volverse impredecibles. Me senté en nuestra cama, sosteniendo el reloj en mis manos, escuchando el agua caer detrás de la puerta del baño. Ya no había vuelta atrás. Ya no era una esposa confundida. Era una mujer con pruebas, con asesoría legal, con una madre que no iba a dejarme caer, y con 2 hijos que merecían una versión fuerte de su madre. Cuando Mark salió del baño, lo miré con una calma que incluso a mí me asustó. Tenemos que hablar, dije. Su rostro perdió color. Pero no dije nada más. Aún. Porque hay conversaciones que no solo cambian matrimonios, cambian destinos, y lo que estoy a punto de revelarle, no es solo que lo sé, es que ya tomé una decisión, y esa decisión va a sacudir todo lo que él cree tener bajo control. Nunca imaginé que 4 palabras pudieran pesar tanto. Tenemos que hablar. Las dije sin gritar, sin lágrimas, sin temblar, y eso fue lo que más lo asustó. Mark se quedó de pie frente a mí, con el cabello aún húmedo, la toalla colgando del cuello. Durante un segundo pensé que iba a fingir no entender, que iba a preguntarme ¿sobre qué?, con esa sonrisa ligera que ahora me parecía insultante. Pero no lo hizo.
porque lo sabía. ¿Los niños están dormidos?, preguntó en voz baja. Asentí. Ese detalle me atravesó el pecho, que incluso en medio del desastre, nuestra primera preocupación fueran ellos. Caminó hasta la silla frente a mí y se sentó, no demasiado cerca, no demasiado lejos, como si la distancia física pudiera amortiguar lo que estaba por venir. Lo miré como no lo había hecho en años, buscando al hombre con el que me casé, el que me sostuvo la mano en el hospital cuando nació nuestra hija, el que lloró cuando compramos esta casa. No lo encontré. ¿Desde cuándo?, pregunté. No hubo contexto. No hizo falta. Su mandíbula se tensó. Emily. No me mientas, lo interrumpí. Mi voz fue firme, pero por dentro sentí que algo se desgarraba. Cerró los ojos un segundo. Y ahí lo supe. Esa pausa fue la confirmación final. No fue planeado, dijo al fin. Casi me reí. Eso no responde mi pregunta. Silencio. Hace unos meses de desayunos familiares, de fotos en cumpleaños, de abrazos fingidos. Sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. ¿En mi casa?, pregunté. Bajó la mirada. Eso fue suficiente. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba algo sólido. ¿Con mi mejor amiga?, susurré, más para mí que para él. No significaba que quisiera dejarte, dijo rápidamente. Esa frase, esa maldita frase. Me giré hacia él. ¿Crees que eso lo hace mejor? Se levantó también, acercándose un paso. Fue un error. Un error es olvidar comprar leche, Mark. No construir una segunda relación en secreto. Su rostro se quebró por primera vez. No quería hacerte daño. Lo miré con una mezcla de incredulidad y cansancio. Y sin embargo, aquí estamos. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más pesado, más real. ¿La amas?, pregunté. No sé por qué necesitaba oírlo. Tal vez para terminar de matar cualquier esperanza. Dudó, y esa duda me destrozó más que cualquier palabra. No lo sé. Ahí algo dentro de mí murió, porque no lo sé significa que la posibilidad existe. Caminé hacia la cómoda y abrí el cajón donde había guardado las copias impresas de los movimientos bancarios. Las dejé caer sobre la cama entre nosotros. Los hoteles no parecen accidentes, se quedó helado. Emily, las flores tampoco. El color desapareció de su rostro. Revisaste mi teléfono. Revisé nuestra vida. Eso lo dejó sin respuesta. Me senté de nuevo, agotada de pronto, como si la adrenalina se hubiera evaporado y solo quedara el peso de la realidad. Lo que más me duele no es que me hayas engañado, dije, con la voz quebrándose por primera vez. Es que lo hiciste con ella, con alguien que se sentaba a mi mesa, que abrazaba a mis hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me odié por un segundo por sentir compasión. Nunca quise que esto pasara así, susurró. Pero pasó. Pensé en Rachel, en su tarta casera, en su ¿estás distante? ¿Ella sabe que estoy al tanto?, pregunté. Negó con la cabeza. No, mentía. Lo vi en sus ojos. Le escribió hoy que yo sospechaba. El silencio fue una confesión. No fue así, intentó corregir. Entonces, ¿cómo fue? No respondió. Y en ese momento entendí algo crucial. Ya no confiaba en nada de lo que dijera. Ni en sus lágrimas, ni en sus explicaciones, ni en su culpa. Me levanté despacio. Hablé con un abogado. Esa fue la frase que lo rompió. ¿Qué? Su voz se volvió urgente. Emily, no hagas esto por impulso. Impulso. Casi sonreí. Nada de lo que estoy haciendo es impulsivo. Me acerqué lo suficiente para que pudiera ver que mis manos ya no temblaban. Tú tomaste decisiones durante meses. Ahora yo estoy tomando las mías. Podemos arreglarlo, dijo, desesperado. Por los niños, siempre los niños. Sentí una punzada profunda en el pecho. No los uses como escudo, susurré. Si realmente pensaras en ellos, esto nunca habría empezado. Sus hombros cayeron. Por primera vez lo vi pequeño, no poderoso, no seguro, pequeño. ¿Vas a dejarme?,
Preguntó. La pregunta flotó entre nosotros. Dejarlo. Romper oficialmente la familia que construimos. Dividir Navidades. Explicar a nuestros hijos por qué papá ya no duerme en casa. Sentí que el suelo volvía a moverse, pero también sentí algo nuevo. Certeza. No voy a quedarme en un matrimonio donde soy una opción, dije finalmente. Las lágrimas rodaron por su rostro, las mías también. No fue una escena explosiva, fue lenta, dolorosa, irreversible. Esa noche no dormimos en la misma cama. Él se quedó en la habitación de invitados. Yo me acosté sola, mirando el techo que había sido testigo de tantos años compartidos. Escuché sus pasos por el pasillo. Escuché una puerta cerrarse y supe que algo se había terminado de forma definitiva. A las 3 de la mañana, mi hija apareció en mi habitación. «Mamá, ¿estás llorando?» La abracé con fuerza. «Estoy bien, cariño». Mentí otra vez, pero esta mentira era distinta, era temporal, porque una cosa sí era verdad. Yo iba a estar bien. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero algún día. Mientras mi hija volvía a dormirse a mi lado, pensé en Rachel, en cómo iba a enfrentarla, en cómo su mundo también estaba a punto de cambiar. Porque Mark aún no lo sabe, pero no soy la única que habló con un abogado, y cuando Rachel descubra lo que he decidido hacer mañana por la mañana, entenderá que traicionar a una madre no es un juego sin consecuencias, y esta vez no habrá cena amable ni brindis educado, solo verdad y justicia. No dormí, no realmente. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes que no había presenciado, pero que mi mente insistía en construir. Ellos riendo en una habitación de hotel, mensajes enviados mientras yo estaba en reuniones escolares, miradas cómplices a centímetros de mí. A las 6 de la mañana me levanté antes que todos, preparé el desayuno como siempre, huevos, tostadas, el jugo que a mi hijo le gusta sin pulpa. La normalidad puede ser una armadura poderosa. Mark bajó las escaleras con el rostro hinchado, los ojos rojos. No dijo nada. Yo tampoco. Los niños estaban ajenos. Gracias a Dios, estaban ajenos. Los llevamos a la escuela juntos. El silencio en el coche era denso, pero no hostil. Era el silencio de algo que ya no necesita gritar porque está muerto. Cuando regresamos a casa, me giré hacia él antes de que entrara. Hoy voy a hablar con Rachel. Su cuerpo se tensó. No creo que sea buena idea. Lo miré fijamente. No te estoy pidiendo permiso. Entré y tomé mi bolso. Antes de salir, añadí. Y sería mejor que no la llames para advertirle. No respondió, pero su mandíbula apretada me dijo que lo había considerado. Conduje hasta la casa de Rachel con el corazón golpeándome el pecho, pero con una claridad que me sorprendía. No iba a gritar, no iba a perder el control. Toqué la puerta. Cuando abrió y me vio, su sonrisa automática apareció, y luego desapareció al notar mi expresión. «Emily, ¿todo bien?» Esa frase otra vez. «¿Podemos hablar?», pregunté. Me dejó pasar. Su casa olía a lavanda. Todo estaba impecable. Demasiado impecable. Como si el orden exterior pudiera ocultar el caos moral. Nos sentamos frente a frente en su sala. Durante unos segundos ninguna habló. Entonces la miré directamente. Sé lo de tú y Mark. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo esa frase. El color abandonó su rostro. «No sé de qué estás hablando», susurró. La negación, tan predecible. Saqué las copias impresas de mi bolso y las coloqué sobre la mesa de centro. Los hoteles, las flores, los mensajes. Su respiración se volvió irregular. «Emily, yo...» «No», la interrumpí con calma. «No me insultes fingiendo». El silencio se expandió entre nosotras como una grieta abriéndose en el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No queríamos que pasara. Ahí estaba esa frase otra vez. «¿Y qué querían exactamente?», pregunté. Bajó la mirada. Al principio solo hablábamos. Él decía que se sentía solo, que tú estabas distante. Sentí el golpe físico de esas palabras. Distante. Yo estaba criando a nuestros hijos, manteniendo nuestra casa, sosteniendo nuestra vida.
¿Y eso justificó que decidieras acostarte con mi esposo? Pregunté con voz firme. Sus labios temblaron. Me enamoré. La honestidad brutal me dejó sin aire por un segundo. ¿Y mi amistad? Susurré. ¿Eso no significó nada? Lloró. Pero sus lágrimas no me movieron como las de Mark. Eres mi mejor amiga, dijo. Nunca quise perderte. Una risa amarga escapó de mi garganta. Ya me perdiste. El silencio fue absoluto. Entonces le dije algo que no esperaba. Hablé con un abogado. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Vas a divorciarte? Sí. La palabra se sintió sólida, real. Emily, por favor, podemos arreglar esto. No destruyas tu familia por esto. Ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. ¿Destruir mi familia? Repetí lentamente. Rachel, tú y él ya hicieron eso. Se quedó sin palabras. Me incliné hacia ella, no con agresividad, sino con una claridad implacable. Pero quiero que entiendas algo. Esto no será un secreto sucio que ustedes conviertan en una historia romántica después. No habrá narrativa de nos enamoramos y no pudimos evitarlo. Sus ojos se abrieron. No voy a mentirle a mis hijos. No voy a proteger su reputación mientras yo cargo con la vergüenza. No les digas, susurró, casi suplicando. Y ahí entendí su verdadero miedo. No era perderme a mí, era perder su imagen. La verdad no es crueldad, respondí. Es consecuencia. Se cubrió el rostro con las manos. Durante un instante sentí el peso de los años compartidos, las noches hablando hasta tarde, las vacaciones juntas, las confidencias, todo contaminado. Me levanté. Hay algo más que debes saber. Me miró, temerosa. En el divorcio, voy a usar cada prueba que tengo. Su respiración se cortó. Emily. No es venganza, dije con calma. Es protección. Protección para mí, para mis hijos, para mi dignidad. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me detuve. Lo único que me duele más que haber perdido a mi esposo es haber perdido a mi amiga. Y esta vez, mis lágrimas no eran de rabia, eran de duelo. Cuando salí de su casa, sentí algo inesperado. Ligereza, no felicidad, pero sí una ausencia de esa tensión constante que había vivido en silencio. Había dicho la verdad, sin gritar, sin suplicar, con la cabeza en alto. Esa tarde, Mark me llamó varias veces. No contesté. Al llegar a casa, lo encontré sentado en la cocina, pálido. Hablé con Rachel, dijo antes de que yo pudiera hablar. Asentí. Lo sé. Está destrozada. Lo miré con una calma que lo incomodó. Yo también lo estuve. Silencio. ¿Esto es definitivo? Preguntó. Miré alrededor de la cocina, las fotos en la nevera, los dibujos de los niños, la vida que habíamos construido. Sentí el dolor, pero también sentí mi columna recta. Sí. Se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, no sentí ganas de consolarlo, porque algo había cambiado dentro de mí. Ya no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Esa noche, mientras acostaba a mis hijos, mi hija mayor me abrazó fuerte. Mamá, pase lo que pase, ¿vamos a estar bien? La abracé con una convicción nueva. Sí, vamos a estar bien, y por primera vez desde que todo empezó, lo creí. Pero lo que ninguno de los dos, ni Mark ni Rachel, imaginan es que el verdadero impacto de sus decisiones apenas está comenzando, porque cuando la verdad salga a la luz frente a todos, no solo perderán un matrimonio, perderán mucho más. Y yo ya no tengo miedo de lo que viene. Hay un momento exacto en el que dejas de sentirte víctima. No es cuando descubres la traición, no es cuando lloras hasta quedarte sin lágrimas, es cuando decides que ya no vas a cargar sola con el peso del secreto. Durante días pensé en mis hijos, en sus caritas cuando les dijera que papá ya no dormiría en casa todas las noches, en cómo explicarles algo que ni siquiera yo entendía del todo. Pero también pensé en otra cosa, en cómo, durante meses, yo fui la única que vivía en la mentira sin saberlo. Y eso terminó. El abogado fue claro, debía ser estratégica, no impulsiva, documentar todo,
proteger cuentas, asegurar estabilidad para los niños antes de hacer cualquier anuncio formal. Yo asentía, tomando notas como si estuviera planeando una mudanza. En cierto modo, lo estaba. Una mudanza emocional. Mark empezó a dormir permanentemente en la habitación de invitados. La casa se volvió un territorio dividido por pasillos y silencios. Nos hablábamos solo lo necesario, sobre horarios, sobre la escuela, sobre quién recogería a los niños, nunca sobre nosotros. Una noche, mientras lavaba los platos, él se acercó. «No tienes que contarle a nadie», dijo en voz baja. Seguí secando un vaso. «¿A nadie?» «Podemos manejarlo en privado. Por los niños». Siempre esa frase. Me giré lentamente. Lo que pasó no fue privado, Mark. Fue secreto. Sus ojos se endurecieron. «No necesitas arruinar mi reputación». Ahí estaba. No el dolor. No el arrepentimiento. La reputación. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. «Yo no arruiné nada», respondí. «Solo estoy dejando de protegerte». 2 días después, mi madre organizó una comida familiar en su casa. ¿Mis hermanos estarían allí? Siempre hemos sido unidos. Mark sabía que algo pasaba. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque ya no voy a mentir». No fue una escena explosiva. No levanté la voz, simplemente me negué a seguir actuando. En la mesa, mientras los niños jugaban en el patio, mi madre tomó mi mano bajo la mesa. Me dio el valor que necesitaba. Respiré profundo. «Mark y yo nos vamos a divorciar». El silencio cayó como una piedra. Mi hermano menor fue el primero en hablar. «¿Qué?». Miré a Mark. No iba a contar la historia por él, pero tampoco iba a suavizarla. «Hubo una traición», dije con claridad. Mi madre sostuvo mi mirada. Firme, orgullosa. «Con alguien cercano», añadí. La comprensión fue lenta, luego brutal. «¿Quién?», preguntó mi hermana, casi temiendo la respuesta. Sentí el temblor recorrerme, pero no me detuve. «Rachel». El nombre cayó pesado. Mi hermano se levantó de golpe. «¿Tu mejor amiga?». Mark intentó intervenir. «No es tan simple». «No hables», dije sin alzar la voz, pero con una autoridad que incluso a mí me sorprendió. Y se calló. No hubo gritos, no hubo insultos, solo decepción, una decepción tan profunda que llenó la habitación. Mi madre fue quien habló al final. «Emily no hizo nada malo». Esa frase me sostuvo como un pilar, porque durante días una voz interna me susurraba que quizá fui insuficiente, que quizás si hubiera sido más atenta, más cariñosa, más presente, pero no. La decisión fue de ellos. Después de la comida, Mark se fue antes que nosotros, sin despedirse de nadie. Esa noche me envió un mensaje. Esto no tenía que hacerse público. Lo miré largo rato antes de responder. «Lo hiciste público el día que decidiste hacerlo». No contestó. Rachel, en cambio, sí lo hizo. Recibí un mensaje suyo esa misma noche. «¿Le contaste a tu familia?». No respondí de inmediato. Minutos después, llegó otro. «Emily, esto se está saliendo de control». Casi sonreí. Fuera de control. Como mi vida cuando leí aquel primer mensaje en el teléfono. Finalmente escribí: «La verdad no está fuera de control. Solo está dejando de estar escondida». No volvió a escribir. En los días siguientes, algo empezó a cambiar. Amigos en común comenzaron a tomar distancia de ellos. No por escándalo, sino por principio. La gente observa más de lo que creemos, y cuando las piezas encajan, las conclusiones son inevitables. Mark empezó a verse diferente, más tenso, más irritable. Llegaba tarde del trabajo, contestaba llamadas en voz baja. Una noche explotó. «¿Estás hablando con todos sobre esto?». Lo miré desde el sofá, tranquila. «No estoy ocultándolo». «Me estás dejando como el villano». Lo sostuve con la mirada. «Yo no te dejé en ningún papel. Tú lo elegiste». Se quedó sin respuesta. Por primera vez desde que todo comenzó, vi algo que no había visto antes. Consecuencia real. No culpa. Consecuencia. Rachel dejó de aparecer en reuniones sociales. Su nombre empezó a pronunciarse en susurros incómodos. No por mí.
Yo no iba contando detalles. No hacía falta. La verdad tiene una forma particular de expandirse sola, y mientras tanto, yo empezaba a respirar distinto. Una mañana, llevé a los niños al parque. El sol estaba tibio. Mi hija corría detrás de su hermano, riendo. Me senté en una banca y sentí algo que no había sentido en semanas: paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba escondiéndolo. Mi madre se sentó a mi lado. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. Miré a mis hijos. No. Y era verdad, porque algo se estaba reconstruyendo dentro de mí, algo más fuerte. Mark aún no entiende que perder un matrimonio no fue su mayor error. Su mayor error fue subestimar a la mujer que tenía enfrente, y lo que está por suceder en el proceso legal cambiará mucho más que su estado civil, porque esta vez no se trata solo de amor, se trata de estabilidad, de custodia, de futuro, y cuando los papeles oficiales lleguen a su oficina el lunes por la mañana, entenderá que ya no estoy reaccionando al dolor, estoy actuando desde la fuerza. Y esa diferencia lo va a desarmar por completo. El lunes amaneció gris. No dramático, no tormentoso, solo gris. Como si el cielo supiera que algo iba a terminar oficialmente. Desperté antes que el despertador. Me quedé mirando el techo unos segundos, sintiendo esa mezcla extraña entre nervios y serenidad. No era felicidad, era determinación. Ese día los papeles llegarían a su oficina. El divorcio ya no era una conversación en nuestra cocina, era real. Bajé a preparar el desayuno. Mark ya estaba vestido, con la camisa perfectamente planchada, como si pudiera mantener el control al menos en la apariencia. Nuestros ojos se cruzaron apenas. ¿Dormiste?, preguntó sin mirarme directamente. Lo suficiente. Los niños hablaban sobre una excursión escolar. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes mientras untaba mantequilla en el pan. Normalidad. La última capa de normalidad. Cuando salió de la casa, su teléfono vibró casi de inmediato. Lo vi mirar la pantalla antes de subir al coche. No necesitaba saber qué decía. Yo sabía. A las 10:17 de la mañana recibí un mensaje. ¿En serio, Emily? Lo leí sentada en el sofá, sola en la casa que pronto dejaría de ser como la conocía. No respondí. Minutos después, llamó. Dejé que sonara. Llamó otra vez. Contesté al tercer intento. ¿Qué hiciste? Su voz estaba alterada, muy lejos de la calma que había fingido durante semanas. Tomé una decisión. Me notificaron en el trabajo. ¿Tenías que hacerlo así? Cerré los ojos un segundo. Tú tomaste decisiones en hoteles mientras yo llevaba a nuestros hijos al pediatra. Silencio. Respiración pesada al otro lado. Podríamos haberlo hablado más, insistió. Lo hablamos. Y mentiste. Eso lo dejó sin palabras. Cuando volvió a hablar, su tono cambió. Estás pidiendo custodia principal. No era una pregunta. Estoy pidiendo estabilidad para ellos. Soy su padre. Y seguirás siéndolo, respondí con firmeza. Pero estabilidad no significa alternar hogares cada 3 días. Escuché el golpe de algo al fondo, quizás su mano contra el escritorio. Me estás castigando. Sentí algo dentro de mí endurecerse. No, estoy protegiendo. Colgué antes de que pudiera convertir la conversación en una pelea circular. Mis manos empezaron a temblar solo después. Respiré profundo. Llamé a mi madre. Ya lo sabe, dije. ¿Y tú cómo estás?, preguntó ella. Miré alrededor. La casa en silencio. La luz entrando por la ventana. Firme, respondí. Y lo estaba. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Mark no llegó a casa a su hora habitual. Envió un mensaje diciendo que necesitaba espacio. Espacio. La palabra que usan quienes ya tomaron todo el que quisieron sin permiso. Esa noche cenamos solos. Mis hijos preguntaron por él. «Papá tiene trabajo», mentí suavemente. Todavía no era el momento de decirles todo. El abogado recomendó hacerlo juntos, de manera estructurada, sin acusaciones, sin detalles que los hicieran cargar con el dolor adulto.
pero cada mentira pequeña me pesaba. A las 9 de la noche, alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, Rachel estaba allí, pálida, sin maquillaje, distinta. «Tenemos que hablar», dijo. La ironía casi me hizo sonreír. «No», respondí con calma. «No tenemos nada más que hablar». «Esto se salió de control», insistió. «Mark está devastado. Dice que quieres quitarle a los niños». Mi pulso se aceleró. «No los estoy quitando. Estoy organizando su vida». «Lo estás destruyendo». La miré fijamente. «Yo no fui quien empezó esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo amo». La confesión cayó entre nosotras como un objeto pesado. Sentí el golpe, sí, pero no me rompió. «Entonces vive con eso», dije. No era nuestra intención que llegara tan lejos. Respiré hondo. «Rachel, ustedes cruzaron cada límite posible. Lo único que estoy haciendo es dejar de protegerlos». La gente está hablando. Ahí estaba su verdadero miedo otra vez. La gente, no el dolor. No la amistad perdida, la reputación. La gente siempre habla, respondí. Pero la verdad no cambia según el volumen del rumor. Ella me miró como si no reconociera a la mujer frente a ella, y quizás tenía razón. Yo tampoco me reconocía del todo. «¿Hay alguna posibilidad de que lo reconsideres?», preguntó casi en un susurro. Pensé en mis hijos, en mi hija preguntando si estaríamos bien, en mi hijo abrazando a su padre sin saber nada. Pensé en las noches de duda, y luego pensé en los hoteles. «No», respondí. Cerré la puerta con suavidad, sin portazos, sin drama. Simplemente cerré. Esa noche Mark no regresó a dormir. A la mañana siguiente envió un mensaje diciendo que se quedaría unos días en otro lugar. No pregunté dónde, pero lo supe. Y curiosamente, no sentí celos, sentí liberación, porque la ilusión finalmente había terminado. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones legales, conversaciones con mi madre y momentos profundamente tiernos con mis hijos. Empecé a organizar papeles, cuentas, horarios, no desde el caos, desde el control. Y mientras tanto, algo comenzó a hacerse evidente. La vida de Mark no estaba funcionando como él imaginó. Comenzaron a llegar rumores, tensiones en su trabajo, miradas incómodas de amigos en común, invitaciones que ya no aparecían, no porque yo estuviera haciendo campaña, sino porque las acciones tienen eco, y el eco estaba regresando. Una noche, recibí otro mensaje suyo. No pensé que perdería tanto. Lo leí varias veces. No respondí, porque por primera vez entendí algo con absoluta claridad. Yo no estaba perdiendo. Estaba saliendo. Y mientras él comenzaba a sentir el peso real de sus decisiones, yo estaba empezando a reconstruir. Pero lo que ninguno de los dos sabe aún es que la conversación con nuestros hijos está más cerca de lo que creemos. Y esa conversación cambiará el equilibrio de todo. Porque cuando la verdad entre en sus corazones pequeños, ya no habrá vuelta atrás para nadie. No existe manual para decirle a tus hijos que su familia, tal como la conocen, está cambiando. Puedes leer artículos, escuchar consejos, hablar con terapeutas, pero nada te prepara para ver sus ojos cuando las palabras finalmente salen de tu boca. El abogado insistió en que debíamos hacerlo juntos, sin culpas, sin detalles innecesarios, solo hechos simples y seguros. Mark regresó a casa ese sábado por la tarde para la conversación. No había dormido allí en casi una semana. Cuando entró, la casa se sintió diferente, extraña, como si ya no fuera completamente suya. Nuestros hijos corrieron hacia él, abrazándolo con la alegría intacta. Y sentí esa punzada otra vez. No importa lo que haya hecho como esposo, es su padre. Nos sentamos en la sala, yo a un lado del sofá, él al otro, los niños en medio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Mark me miró, esperando que empezara yo. Respiré profundo. «Queremos hablar con ustedes sobre algo importante». Mi hija mayor frunció el ceño de inmediato. Es perceptiva. Siempre lo ha sido. «¿Está todo bien?», preguntó.
Tomé su mano. Papá y yo hemos decidido que vamos a vivir en casas separadas. Silencio. Mi hijo menor me miró confundido. ¿Como cuando papá se queda en el hotel por trabajo? Tragué saliva. Algo así, pero más permanente. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas casi al instante. ¿Se van a divorciar? La palabra salió de su boca con una madurez que me rompió. Sí, respondí con suavidad. Mark intervino. Pero eso no cambia cuánto los amamos. Nunca vamos a dejar de ser su mamá y su papá. Mi hijo empezó a llorar. Ese sonido, ese llanto pequeño y asustado, fue peor que cualquier mensaje que haya leído en ese teléfono. Lo abracé de inmediato. Esto no es culpa de ustedes, repetí. Nada de esto tiene que ver con ustedes. Mi hija me miró fijamente. ¿Entonces por qué? Esa pregunta, la más difícil. Miré a Mark por un segundo, no para pedir permiso, sino para recordar que acordamos no entrar en detalles. A veces los adultos cometen errores, dije con cuidado, y cuando eso pasa, lo más sano es hacer cambios. Mi hija sostuvo mi mirada. ¿Papá hizo algo malo? Sentí que el aire desaparecía. Mark abrió la boca, pero fui yo quien respondió. Papá y yo tuvimos problemas importantes, y no pudimos resolverlos. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad, y cargar con esa omisión me dolió. Mi hijo sollozaba contra mi pecho. No quiero que papá se vaya. Mark se acercó y lo abrazó también, los cuatro juntos, en una especie de abrazo fracturado, y ahí fue cuando sentí la magnitud real de todo esto. No era una batalla entre adultos, era una reconfiguración del mundo de dos niños inocentes. Esa noche, después de que Mark se fue, mi hija entró a mi habitación, se sentó al borde de la cama. «Mamá, ¿estás triste?» No mentí esta vez. «Sí». «¿Estás enojada?» La pregunta me sorprendió. La miré con honestidad. «Un poco». Ella asintió lentamente. «Yo también». La abracé, y entendí algo importante. Los niños no necesitan todos los detalles para sentir la verdad. La sienten en el aire, en los silencios, en las miradas que ya no se cruzan igual. Los días siguientes fueron duros, pesados. Mi hijo preguntaba cada noche cuándo papá volvería a dormir en casa. Mi hija estaba más callada, más observadora. Pero algo inesperado empezó a suceder. Nos acercamos más. Las noches de películas se volvieron rituales. Cocinábamos juntos, hablábamos más, no de la traición, sino de emociones. Es normal estar triste y enojado al mismo tiempo, le dije a mi hija una tarde, y mientras lo decía, me lo estaba recordando a mí misma. Mark empezó a sentir el peso de la nueva dinámica rápidamente, llamadas que no eran contestadas al instante, momentos escolares donde ya no estaba sentado a mi lado, amigos que evitaban hacer comentarios frente a él. Un día me envió un mensaje largo. Rachel y yo no estamos bien, todo es diferente ahora. Lo leí sin emoción, porque claro que era diferente. Las relaciones que nacen en secreto rara vez sobreviven a la luz. No respondí. No era mi papel consolarlo. Esa tarde, mientras organizaba papeles para la próxima audiencia, encontré nuestra foto de boda en un cajón. La miré largo rato. No sentí odio. Sentí nostalgia por la mujer que era entonces, confiada, ilusionada, ingenua quizá, pero también valiente, porque esa mujer creyó en el amor, y esta versión de mí está aprendiendo a creer en sí misma. La audiencia preliminar será en 2 semanas, custodia, división de bienes, detalles fríos para una historia caliente. Mark aún piensa que esto es negociable emocionalmente, que en algún punto yo me quebraré y aceptaré volver por los niños. Pero no entiende algo fundamental. Yo no estoy tomando estas decisiones desde el enojo, las estoy tomando desde la claridad, y la claridad es mucho más difícil de manipular. Lo que él no sabe es que algo más salió a la luz esta semana, algo que no solo afecta nuestro matrimonio, sino también su trabajo, y cuando eso explote, su error dejará de ser solo un asunto doméstico.
Y ahí, finalmente, entenderá que las consecuencias no se pueden contener dentro de 4 paredes. Hay algo casi irónico en la forma en que las mentiras intentan vivir en espacios pequeños. Un mensaje oculto, un hotel discreto, una conversación en voz baja. Pero las mentiras nunca se quedan pequeñas, se expanden, y esta vez se expandieron más allá de nuestra casa. Me enteré un miércoles por la mañana. Estaba en la cocina ayudando a mi hijo con una maqueta para la escuela cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de la esposa de uno de los socios de Mark. No éramos íntimas, pero compartíamos cenas ocasionales. Emily, no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que deberías saber que en la oficina ya se está hablando. Sentí el estómago caer. ¿Hablando de qué?, respondí. La respuesta tardó unos minutos. De Mark y de Rachel. Alguien los vio juntos varias veces, no fuera de la ciudad. Aquí. Aquí. No en hoteles anónimos, no lejos. Aquí. Le agradecí la honestidad y dejé el teléfono sobre la encimera. No sentí rabia, sentí algo más frío, consecuencia en movimiento. Esa tarde, Mark apareció en casa sin avisar. Se veía diferente, descompuesto, la camisa arrugada, la mirada perdida. «Tenemos un problema», dijo apenas entró. Casi quise decirle que ya lo teníamos desde hacía meses. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya intuía. Se pasó la mano por el cabello. «En el trabajo». Alguien habló. Lo miré en silencio. «El consejo quiere evaluar la situación. Dicen que afecta la imagen de la empresa. La imagen. Siempre la imagen». «Rachel también trabaja allí», dije con calma. Asintió. La movieron de proyecto. Ahí estaba, el comienzo del desmoronamiento. «¿Y tú?», pregunté. Se sentó, como si de pronto no pudiera sostenerse de pie. Me pidieron que tomara licencia temporal mientras revisan todo. Licencia. Temporal. La palabra elegante para decir, no confiamos en ti ahora mismo. Me observó como esperando compasión. No la encontró. No porque yo fuera cruel, sino porque llevaba semanas viviendo con el corazón en la garganta, mientras él seguía con su vida paralela sin prever esto. «Lo siento», dijo finalmente. Lo miré fijo. «¿Por qué exactamente?». Abrió la boca y la cerró. No tenía una respuesta clara, y eso fue lo más revelador, porque durante todo este proceso, él había estado triste por perder comodidad, por perder estabilidad, por perder reputación, pero rara vez lo escuché decir que lamentaba el daño profundo. Ese día se fue antes de que los niños regresaran. No quería que lo vieran así. Yo tampoco. Esa noche, Rachel me escribió por primera vez en días. No sabía que esto pasaría. Nunca quise afectar su trabajo. Leí el mensaje varias veces. La ironía casi dolía. Nunca quisieron afectar nada, y sin embargo afectaron todo. No respondí. Ya no tenía conversaciones pendientes con ella. 2 días después fue la audiencia preliminar. Entrar a ese edificio con Mark caminando unos pasos detrás de mí fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. No éramos una pareja en crisis, éramos 2 partes en proceso de disolución. Nuestros abogados hablaron la mayor parte del tiempo. Custodia primaria para mí, visitas estructuradas para él, división equitativa de bienes. El tono era profesional, frío, eficiente. Pero cuando el juez preguntó si había intención de reconciliación, sentí el peso de esa palabra. Reconciliación. Mark me miró. Por un segundo vi duda en sus ojos. Quizá esperaba que yo flaqueara, que recordara los años buenos, que pensara en las navidades pasadas. Pero lo que recordé fue el mensaje iluminando la pantalla. Ella no tiene idea. Y comprendí algo con una claridad casi dolorosa. Yo ya no era ella. «No», respondí con firmeza. No había intención de reconciliación. Mark bajó la mirada, y en ese instante supe que lo había entendido por fin. Esto no era una amenaza, era el final. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La tormenta más grande ya había pasado, o eso creía, hasta que mi hija llegó de la escuela con los ojos rojos.
Alguien dijo que papá dejó a mamá por otra mujer. Sentí el mundo inclinarse otra vez. Me arrodillé frente a ella. La gente dice muchas cosas cuando no entiende lo que pasa en una familia. ¿Es verdad?, preguntó. La miré largo rato. Ahí estaba el dilema: proteger su inocencia o validar su intuición. Lo que es verdad, dije con suavidad, es que papá tomó decisiones que cambiaron nuestra familia, pero eso no cambia cuánto los ama. No hablé mal de él, no necesitaba hacerlo. Ella asintió lentamente, más fuerte de lo que debería ser a su edad. Esa noche, cuando los niños dormían, me senté sola en la sala. La casa estaba silenciosa, no vacía, diferente. Pensé en la mujer que se desplomó en la cocina de su madre semanas atrás. Y en la mujer que ahora estaba organizando horarios de visitas, hablando con abogados y consolando a sus hijos con una voz firme. No soy la misma, y eso no es una tragedia, es una transformación. Mark me envió un último mensaje esa noche. Nunca pensé que terminaría así. Lo leí, y por primera vez sentí algo parecido a paz, porque yo tampoco pensé que terminaría así. Pero aquí estoy, de pie, con mis hijos durmiendo seguros, con mi dignidad intacta, con un futuro incierto, pero mío. Y mientras la vida de Mark comienza a fragmentarse entre problemas laborales, una relación que ya no brilla bajo presión y la realidad de visitas programadas, la mía, sorprendentemente, empieza a estabilizarse. Pero hay algo que aún no le he dicho, algo que he estado guardando, una decisión que no es legal, ni estratégica, sino profundamente personal, y cuando finalmente la tome, no solo cerraré este capítulo, lo sellaré para siempre. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Durante semanas sobreviví. Sobreviví al descubrimiento, a la confrontación, a la humillación pública, a la conversación con mis hijos, a la audiencia. Pero un jueves por la mañana, mientras doblaba ropa recién salida de la secadora, me di cuenta de algo inesperado. Ya no estaba sobreviviendo, estaba respirando. De verdad. La decisión que había estado guardando no tenía que ver con abogados, ni con bienes, ni con horarios de visita. Tenía que ver conmigo, con lo que iba a permitir que esta historia dejara dentro de mí. Mark estaba oficialmente fuera de la casa. Se mudó a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Las visitas con los niños comenzaron de forma estructurada. Los primeros intercambios fueron tensos, incómodos, casi quirúrgicos, pero los niños se adaptan, no porque no duela, sino porque necesitan estabilidad más que perfección. Una tarde, después de dejar a los niños con él para el fin de semana, me quedé sentada en el coche más tiempo del necesario. El silencio era nuevo. No había mochilas en el asiento trasero, no había voces discutiendo por música, solo yo. Y en lugar de sentir vacío, sentí espacio. Esa fue mi decisión, no permitir que esta traición definiera mi capacidad de amar, de confiar o de reír. No convertirme en una mujer endurecida por el rencor, porque el rencor es otra forma de seguir atada. Esa noche hice algo pequeño, pero simbólico. Bajé al sótano y saqué las cajas con recuerdos de nuestro matrimonio, fotos, cartas antiguas, entradas de conciertos, pequeñas cosas que alguna vez significaron todo. No las quemé, no las rompí, las miré, una por una. Lloré un poco, sonreí en algunos recuerdos, y luego las guardé de nuevo, pero en una caja distinta, no como un altar, como archivo, porque esos años existieron, fueron reales, no todo fue mentira, pero tampoco definen mi futuro. Días después, Rachel intentó llamarme, no contesté, no por rabia, sino porque ya no necesitaba cerrar nada más con ella. Su relación con Mark, según rumores que ya no buscaba confirmar, se estaba deteriorando. La presión, el escrutinio, la culpa, no son ingredientes románticos, pero eso dejó de ser mi historia. Mi historia ahora es otra. Es mi hija aprendiendo que el amor no debe costarle dignidad. Es mi hijo viendo que su madre puede mantenerse firme sin destruir al otro. Es yo misma descubriendo que soy más fuerte de lo que imaginaba. Una noche, mientras ayudaba a mi hija con una tarea, me miró y dijo: «Mamá,
Ya no lloras tanto. Sonreí. Estoy aprendiendo. ¿A qué? La miré a los ojos. A estar bien conmigo, y esa es la verdad más grande que me llevo de todo esto. Mark perdió más de lo que pensó que estaba arriesgando. Perdió la estabilidad de su hogar, perdió la confianza pública en su trabajo, perdió la comodidad de una mujer que lo amaba sin reservas. Pero yo también perdí. Perdí una versión de mi vida. La diferencia es que yo elegí reconstruirme. Él está intentando entender cómo reconstruirse, y eso ya no está en mis manos. La última vez que lo vi, en una reunión escolar, nuestros ojos se cruzaron. No hubo odio, no hubo súplica, solo reconocimiento, reconocimiento de que cruzamos un punto sin retorno. Cuando regresé a casa esa tarde, me miré en el espejo del pasillo. Vi a una mujer distinta, no perfecta, no intacta, pero completa. La traición no me rompió, me reveló. Y aquí está el verdadero giro de esta historia, el que nadie anticipó. Yo no necesitaba vengarme para ganar. La verdad fue suficiente, la dignidad fue suficiente, la claridad fue suficiente. Mi vida ahora no es la que imaginé hace un año. Es diferente, más consciente, más fuerte, más mía. Y mientras cierro este capítulo, hay algo que sé con absoluta certeza. No soy la mujer que no tenía idea. Soy la mujer que eligió ver, y esa elección cambió todo.